Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la entrevista clásica. En esta tercera entrega tuvimos el placer de conversar con una de las violinistas mexicanas más importantes en la actualidad, la maestra Shari Mason, concertina de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de la Orquesta Sinfónica de Minería. Conversamos sobre sus inicios en el violín, el desarrollo de su carrera y cómo llegó a convertirse en la concertina de una de las orquestas más emblemáticas de México. Acompáñanos a disfrutar de esta entrevista. Bienvenida, maestra Shari Mason, a la entrevista clásica. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Shari? Hola, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Justamente estábamos hablando de que nos estamos reinventando. Yo estoy haciendo esto. Estábamos hablando de la orquesta donde compartimos, la Orquesta Sinfónica de Minería, que está haciendo unos live. Carlos Miguel Prieto está haciendo unos live y Juan Arturo Brennan entrevistas y todo. Estábamos hablando de la Orquesta Filarmónica de Berlín, que hace desde hace mucho tiempo, todo un desarrollo de su plataforma. Y bueno, ¿cómo ves eso que hacen las orquestas ahora? ¿Cómo ves lo que está pasando ahorita? Mira, yo creo que esto es algo que veíamos venir desde hace tiempo y como en cualquier momento de crisis, se exacerban las ventajas y las desventajas de una persona, de una institución, de una labor, en este caso de nuestra carrera. Como músicos de orquesta, creo que desde hace mucho tiempo, yo he venido escuchando pláticas de conferencias de grandes músicos que yo admiro muchísimo, diciendo que la institución de la orquesta como tal, como la conocemos y como la vivimos desde hace siglos, está entrando poco a poco en desuso. Se tiene que transformar y tenemos que reinventarnos de alguna manera. Sí. Ahora, en esta situación particular, nos vemos forzados a reinventarnos, nos vemos forzados a buscar nuevas formas de podernos comunicar con el público, de estar en contacto con nuestros compañeros que generalmente tocamos a menos de 1 metro de distancia, y ahora la manera de comunicarnos es esta, es a través de una pantalla, es a través de micrófonos, es a través de audífonos, es conocer nuestra labor en una estructura que nunca imaginamos, que es muy... Que muchos ni siquiera sabían cómo usar, o sea, había maestros y amigos y personas en general que ni siquiera sabían cómo usar estas plataformas. Sí, por supuesto, y además, o sea, digo, hay mucha gente que le gusta hacer grabaciones y que le gusta ponerse el micrófono y se empieza a grabar a uno solo y lo publica. Particularmente yo no soy una de esas personas, nunca me ha gustado. Me grabo para aprender y para criticarme y me deshago en cualquier grabación, porque obviamente escuchando tus grabaciones aprendes mucho, pero nunca me grabo para compartirlo, nunca. Sí, y ahora las Y ahora, orquestas nos están pidiendo que hagamos eso también, ¿no? O sea, es casi, o sea, digamos, un deber ahora que tenemos. claro, y tenemos que aprender a producirnos solos, de alguna manera. Tenemos que aprender nuevas habilidades técnicas que no conocíamos, muchos de nosotros, cómo editar un video, cómo ecualizar un micrófono. Y estamos aprendiendo sobre la marcha, estamos aprendiendo como las fuertes lecciones de la vida que se aprenden a golpazos, pero Sí. todo. Y bueno, creo que es algo muy necesario, en momentos es bastante incómodo y un poco doloroso. Y que nos Pero tocó, y que pensamos que podía ser, como tú dijiste al principio, pensamos que podía ser una transformación lógica que podían hacer las orquestas, como ha hecho Berlín desde hace tiempo, pero son pocas las orquestas que tienen Digital Concert Halls y esas cosas, pero ahora nos tocó por obligación, o sea, nos tocó adaptarnos obligatoriamente. por supuesto, porque además de todo, la infraestructura que eso requiere es enorme y la inversión que eso requiere también es enorme. Vaya, orquestas que tienen la estructura que tiene la Filarmónica de Berlín, o aquí en México que tiene la Sinfónica Nacional, orquestas que tienen
patrocinio del gobierno, que son dependencias del gobierno, cada vez hay menos en el mundo. Sí. Y eso cada vez son grupos más pequeños, con más movilidad, con más, son ensambles que pueden hacerse grandes orquestas o ensambles de cámara muy pequeños. ¿Por qué? Porque es mucho más práctico y es mucho más rentable. Sí, sobre todo la rentabilidad. Si son orquestas que no dependen de una iniciativa pública, si hay que pagarle, digamos, a cada músico por exhibición o por servicio, claro que una orquesta más pequeña va a ser mucho más rentable. Y eso hace también que se estén transformando un poco las orquestas sinfónicas. Y bueno, desde el siglo XX, mediados del siglo XX, que empezó el movimiento de música contemporánea con ensambles raros, entre comillas. En Europa hay muchos de estos ensambles. Bueno, en Bellas Artes está también, hay agrupaciones pequeñas. Claro, pero eso es un fenómeno mundial que se viene dando poco a poco y se está transformando nuestra labor. Sin embargo, a esto me refiero con que está cayendo un poco en desuso las instituciones a las que, por ejemplo, yo pertenezco, a la Sinfónica Nacional, ¿no? Este tipo de orquestas, en algún momento vamos a tener que transformarnos y a mí, yo lo veía muy lejos, yo lo veía, bueno, sí, en las futuras generaciones a mí no me va a tocar. No, no, este es el momento de reinventarnos, este es el momento de buscar nuevas estrategias, este es el Así momento es. de salirnos de esa zona de confort y pensar completamente fuera de las estructuras que conocemos y en las estructuras que nos formamos. No, así es, así es. Justamente con una persona que tú conoces, bueno, que hemos sido compañeros, con Catherine Barrow, que es violinista que toca en la Sinfónica del Estado de La México. Justamente con ella estoy haciendo algunas charlas sobre cómo ayudar a los músicos a cómo editar un video, cómo editar un audio y además con lo que tenemos, o sea, con lo que tienen las personas en su casa. No, para nada, yo no tenía nada. Yo me conseguí un micrófono de los que conectas al teléfono y dije, bueno, ¿qué es más sencillo? Lo que menos instalación y menos software requiere y menos, porque eso no es lo mío, me tardo muchísimo en averiguarlo y lo que sea, pero poco a poco, y poco a poco vamos entendiendo, y si no sabemos cómo hacerlo, pues este tipo de pláticas con Cady y contigo de cómo hacer tal cosa, tutoriales de cómo hacer videos, de cómo editar, de cómo grabarte, todo eso, pues poco a poco necesitamos irlo aprendiendo, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Y bueno, y es parte justamente de ese proceso de adaptación. Pero tú dices que tú no sabías hacer nada de eso, pero vi un video increíble de un cuarteto de cuerdas que primero, la primera sorpresa fue, por supuesto, la calidad de un cuarteto de cuerdas con personas separadas, porque tú, bueno, tú lo sabes y yo lo sé, pero a lo mejor la gente no lo sabe. Una de las cosas más bonitas e importantes que tiene el cuarteto de cuerda es la conexión en el momento, o sea, que uno se ve, se está escuchando. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, realmente, te repito, eso de las grabaciones nunca ha sido lo mío. Yo no estaba muy contenta con el proyecto, no estaba tan entusiasmada, más bien estaba yo aterrada, porque dicen, bueno, vamos a grabar. Y además lo que se nos ocurrió grabar como cuarteto, bueno, nada más y nada No, menos, bueno, sí. fuga, una fuga de Beethoven y además la fuga del tercer Rasumovsky de Beethoven. Es una locura Sí, de sí, obra. sí. ¿Por qué grabamos esto? Bueno, el año pasado empezamos a tocar juntos con este cuarteto y tocamos este cuarteto dentro del programa. Y bueno, fue una experiencia nueva para todos. Nos sorprendió que tuviéramos esa comunicación. Eso, tú sabes que tú eres chelista, tú sabes lo que significa tocar en un cuarteto de cuerdas. Es algo muy personal. Es algo terriblemente complejo. Requieres una comunicación y simplemente oler al de al lado, ¿no? Imaginarte lo que va a tocar antes de que lo haga. Es una conexión mucho más íntima que lo que es tocar en orquesta. O Sí, que sí, lo sí. Es que tocar, es o la lo que máxima expresión de la música,
ese formato, para mí es la máxima expresión de los conjuntos musicales fuera de la orquesta sinfónica, pero es una cosa muy, muy, muy rica tocar en cuarteto. El género completo de música de cámara, que puedes encontrar una infinidad de ensambles distintos. El cuarteto de cuerdas es particularmente difícil y también particularmente genial. Bueno, tocamos eso el año pasado y ahorita en la cuarentena pues hemos estado con planes, teníamos esta, veremos como todo lo demás, una temporada que pretendemos dar este año, si se dan las circunstancias. En la vida nos los permite. Pero dentro de estas pláticas formando con proyectos, el maestro Ramos, que es el concertino de la FUNAM, dijo, bueno, ¿por qué no grabamos la fuga? Y todos estaban muy, muy felices de grabar la fuga. Yo estaba aterrada. Yo no quería grabar una fuga, mucho menos una fuga de Beethoven. Si no quería yo grabar la estrellita, pues menos una fuga de Beethoven, como tú comprenderás. Claro, claro. Fue una grabación que en lo que nos organizábamos y teníamos que sí, vamos a tocar con un clic porque es mucho más fácil seguir un metrónomo porque no estamos juntos. Sí, porque hasta la respiración, o sea, la respiración, por ejemplo, es una de las cosas más importantes en el cuarteto de cuerda. Tu respiración da el tiempo, da el carácter, da la dinámica, da todo. Es como un director de orquesta. Sí, es que además para que la gente, a lo mejor la gente no sabe esto, pero no existe, yo lo hablaba con Pacho, los científicos están pensando en ir a la luna o en ir al centro de la Tierra y al fondo del mar, y nadie se ha puesto a pensar que necesitamos algo que nos permita tocar juntos sin latencia, sin delay, y que, o sea, que podamos tocar juntos en tiempo real de verdad, porque toda esta grabación es cada quien por su cuenta, en su casa o en su estudio, con una guía en los audífonos, y después todo se junta. Totalmente, porque además, o sea, si tú ves las historias de ultratumba que hay ahora de las clases en línea de cada maestro, esa es la realidad de la música en Internet. Es muy difícil, por lo menos todavía, que podamos tocar juntos, porque una conversación puedes esperar, puedes medio entender si la voz está un poco tarde y tú estás viendo que la boca se mueve a una velocidad diferente, pero cuando tú estás con un músico y estás intentando imitar una arcada, pero estás escuchando otra cosa. No, y puedes tocar, quizá puedes intentar tocar el adagio de Barber, pero la fuga o algo que ya sea más rápido es imposible estar juntos, o sea, no se puede. Es dificilísimo. O sea, en vivo no se puede. Tienes que ir superponiendo capas de grabaciones y unirlas de tal manera que quede lo más sincronizado posible. Pero no es una forma natural de hacer música, no es lo que hemos estado acostumbrados, y no nada más acostumbrados, a lo que nos hemos entrenado toda una vida Toda la vida. Y además nosotros, o sea, nosotros que, no es que somos unos viejos, pero nosotros vimos, o sea, yo nunca vi una clase, en toda mi formación yo nunca vi una clase por video, más allá que fuese una masterclass ya grabada en YouTube, pero yo nunca vi una masterclass en video. Nosotros todas nuestras clases fueron presenciales. Ahora quizás los más chiquitos están viendo clases por esta vía y quizá para ellos sea más natural, pero para nosotros no lo es. Claro, o sea, para la mayoría de nosotros no es algo natural. Yo sé que, por ejemplo, en escuelas como Manhattan, en el estudio de Zuckerman, con solistas de esta naturaleza que están viajando todo el tiempo, o por lo menos estaban viajando todo el tiempo, y no tenían la posibilidad de estar constantemente en el estudio dando clases a sus alumnos. Una forma de no abandonar a sus alumnos era precisamente tener clases en línea. Sí. Bueno, pero es algo, me da mucho gusto que por lo menos los invitados que he tenido, que han sido, bueno, Pacho Flores, trompetista, Cristian Vázquez, director de orquesta, Carlos Miguel Prieto, que va a salir esa entrevista en el siguiente episodio, todos están haciendo algo para reinventarse.
Carlos Miguel y Cristian están siendo invitados a conferencias y a masterclasses o a algo bueno, que quizá no hacían antes, y me da mucho gusto ver que tú también estás, bueno, de alguna manera reinventándote en todo esto, ¿no? Dando opciones, por supuesto. Sí, sí, y bueno, digamos que como ya dijimos, para nosotros no era lo más natural, pero estamos haciendo lo posible por, Estamos por, por salir adelante en esto. totalmente, ¿Cómo totalmente. ves el regreso? ¿Cómo ves, cómo lo imaginas, cómo lo ves? Hasta ahora, por lo menos en México, todavía lo veo bastante incierto, sobre todo por el delay que tenemos respecto a otros países, respecto a Europa, sobre todo. Pero creo que si tenemos una ventaja con ese delay es poder aprender de lo que están viviendo otros antes que nosotros. Y veo muchas posibilidades de hacer lo que están haciendo en Europa, lo que está haciendo instituciones como la Filarmónica de Berlín, como, vaya, hay un sinfín de grupos y hay un sinfín de estudios que están haciendo para ver qué se nos permite y cuál es la manera más sana y más congruente de regresar sin que afecte nuestra labor, ¿no? Y esta conexión de la que hemos estado hablando, que es tan importante. ¿Cómo lo veo? En un inicio paulatino, con grupos pequeños, probablemente temporadas de música de cámara. No veo en un futuro cercano a una orquesta capaz de tocar Mahler, de ninguna manera, no en un rato. Yo creo que si tenemos mucha suerte, lo más grande que podríamos hacer sería alguna sinfonía de Mozart o, Sí, por lo menos o algo clásico. No la creo sinfonía. no creo que el pobre Beethoven, que estaba en su año, en sus 250, este año se cumplía año de nacimiento de Beethoven. No creo que podamos escuchar mucho Beethoven este año, pero igual, creo que también quizá del clásico para atrás, con sus formatos pequeños, en Europa ya están haciendo un músico por atril. Sí, Me lo estaba contando Cristian, que en Berlín están haciendo esto, un músico por atril y distanciados, ¿no? En totalmente. formato octeto o orquesta pequeña, pero con distancia. Y por Sí, supuesto, sí, no podemos tener público, no podemos los tener público. son transmitidos por streaming, y yo creo que así vamos a tener que hacerlo de nuevo, es reinventarnos y reinventar una institución que hemos conocido y que no se ha movido. En 300 años. Exactamente. Sí, en 300 años, o sea, estos son los cambios que realmente marcan, yo creo que esto, no sé qué opinas tú, pero yo creo que esto que estamos viviendo marca una era, o sea, marca una etapa importante en la historia universal. Por supuesto, y además va a ser un antes y después. Entonces, bueno, para salir un poquito de la hora, ya hablamos de ahora y de futuro. Naciste en México, ¿verdad? Naciste en México, te formaste, tengo entendido que te formaste aquí en México con maestros extranjeros que muchos mexicanos tuvieron la fortuna de también formarse aquí en México, en su país, con grandes maestros. Sí, mi maestra, mi madre musical, es la maestra Natalia Boatieskaya, una gran pedagoga rusa. Ella está en la Olinjolisli, en el Centro Cultural Olinjolisli. Yo estudié 13 años con ella, que es mucho tiempo para cualquier músico que sabrá que 13 años es un exceso estar con un solo maestro. Pero ella me formó, ella me hizo, como lo digo, es mi madre en la música. Yo empecé desde pequeña a tocar el violín, a rascar el violín a los 3 años, pero empecé con no los mejores maestros, con muchos vicios, pero eso sí, con muchas ganas. Y amando el instrumento con locura, amando la música, mi niñez fue alrededor de la música.
Y después de terminar la licenciatura aquí en México, la terminé en la Olin Yolisli y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, que ahora es la Facultad de Música de la UNAM. La hice simultáneamente en las dos escuelas. Después me fui a hacer la maestría en la Universidad de Indiana. Y ahí estudié con el maestro Henry Kowalski, que fue asistente de Gingold y toda esa línea, esa escuela, ¿no? Esa línea de pedagogía. Y Que fue una de volviste, las experiencias más enriquecedoras y más liberadoras de mi vida como estudiante, de mi vida como violinista, ¿no? fuiste a Indiana Sí. y vuelves a México. ¿Qué pasa cuando vuelves a México? ¿Concursos de una vez a concertino? ¿Tocas en otra orquesta? ¿Cómo fue esa transición? Yo regreso a México y como siempre, para veranos, yo ya estaba con la Sinfónica de Minería, regresé a trabajar con la Sinfónica de Minería y empecé a investigar, habían audiciones, tenía yo bastante trabajo y me llaman a final del 2009, que fue cuando yo regresé, me llama el maestro José Guadalupe Flores para irme de concertino a Querétaro, con la Orquesta de Querétaro. Y me dijo, necesito una respuesta hoy mismo. Y Wow. en 15 minutos, ni siquiera tuve un día para pensarlo, decidí que me mudaba yo a Querétaro en enero del 2010. Me mudé a principios de enero y empecé como concertino de la Filarmónica de Querétaro. Fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora. No pensaba yo no pensaba yo irme a Querétaro, no estaba en mis planes, fue una oportunidad que surgió y creo que desde esas oportunidades que las tomas o las dejas. Esto me va a hacer Claro, claro. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Querétaro? mucho menos de lo que yo pensaba que iba a estar. No pensé que iba a estar ahí toda mi vida, pero tampoco pensé que iba a estar tan poco tiempo. Estuve 9 meses como concertino de la Filarmónica de Querétaro, de los cuales 2 estuve en minería en el verano, Claro. y salió la audición de concertino para Sinfónica Nacional. Y esto fue después de la segunda temporada de puro Mahler con la Orquesta Sinfónica de Minería, que fue una temporada tremendamente difícil. Yo creo que una de las temporadas más agotadoras que he tocado en mi vida. Me Y vaya, imagino que Mahler cansa una sinfonía y tocar varias ya. en la sinfonía, en la Sinfónica de Minería, siempre con proyectos muy ambiciosos, se hicieron todas las obras de Mahler, todo Mahler, no nada más las sinfonías. Se hicieron los arreglos de cuartetos, se hicieron las canciones, todo Mahler en 2 temporadas. Después de esta temporada, a la semana siguiente era la audición, y ni siquiera la semana siguiente, 2 días después de terminar la temporada de minería, era la audición de concertino de Sinfónica Nacional. Yo venía preparando el repertorio de audiciones desde hace un tiempo, pero no tienes todo el repertorio que piden. Siempre hay obras nuevas que piden diferentes de alguna u otra orquesta. Y dije, bueno, pues tengo que hacerla. No sé cuál vaya a ser el resultado. Honestamente, con el corazón en la mano, nunca imaginé ganar esa audición. Pero como todo músico, dije, bueno, estas experiencias se tienen que hacer, se tienen que vivir y la única manera de aprender es hacerlo. Y gané. Y ahora en septiembre voy a cumplir 10 años en la orquesta. ¡Wow! ¡Qué bonito! Sí, o sea, empezaste muy joven como concertino de la orquesta más emblemática de México. O sea, ¿te imaginaste eso cuando estabas estudiando? ¿Te imaginaste que desde tan temprano ibas a tener un puesto como ese? Nunca en la vida, nunca en la vida. Y además de todo, yo soy en la Ciudad de México, yo nací, crecí, he vivido toda mi vida en el sur de la Ciudad de México, yo soy de Coyoacán, y
en esta ciudad, tú conoces ya ahora un poco, las distancias son tremendas. Y si había algo muy claro en mi cabeza, es que yo nunca iba a tocar con Sinfónica Nacional, y lo repetí tantas veces. Me lo dije, yo puedo tocar con cualquier orquesta, pero nunca, no, yo no voy a ir al centro, qué horror, y lidiar con las manifestaciones, y todos los días tener que ir al centro a ensayar. Sí, no, es que para poner un poquito en contexto a la gente, el sur de la Ciudad de México, en cualquier ciudad del sur al centro no es tanta distancia, pero en la Ciudad de México, del sur al centro, te puedes hacer hora y media fácil, ¿no? O 3 horas, O 3 horas. todo depende del tráfico. O sea, sin tráfico yo puedo hacer 15 minutos y llego muy bien, pero el tráfico en la Ciudad de México es algo, una consideración muy grande que uno debe de tener. Totalmente impredecible, además es totalmente impredecible. ¿Te pasó alguna vez que el tráfico te diera, no un susto estoy seguro, pero que no hayas llegado o que hayas llegado tarde a un ensayo o a un concierto? Nunca he llegado tarde, he estado a punto, sí he llegado corriendo a Bellas Artes con el corazón en la mano. Yo soy de esas personas que toman como 5 horas para irse antes de un concierto. Prefiero llegar a barrer y estarme 3 horas sentada fuera de la sala que llegar medio segundo tarde. No, no resisto llegar tarde a ningún Que, lado no, porque, que nos vemos varios a veces afuera en el estacionamiento de la NESA cuando estamos en la temporada de minería, a veces estamos 1 hora en el carro. por supuesto. Y yo soy de esas personas porque además me gusta llegar a calentar y me gusta llegar tranquila para cuando tenga que entrar al escenario esté completamente enfocada en lo que tengo que hacer. Sin embargo, uno no puede controlar todo lo que sucede y sí me han tocado un par de marchas. En alguna ocasión estuve 3 horas parada en el centro y no podía yo dejar el carro porque estaba yo en medio de una calle parada y no podía yo hacer nada, absolutamente Claro, nada. claro. Bueno, Y eso tienen un poquito en común Caracas y México. Hubo un cuento, allá en Caracas hay como aquí, creo que también en algunas zonas hay como mototaxistas, o sea, como taxi, moto, ¿no? Y hubo un director que estaba, como decir aquí, en periférico, algo así, o sea, una ruta que bordea la ciudad un poco, no iba a llegar, iba a dirigir Sexta de Mahler. Se bajó, faltaban 15 minutos para empezar el concierto, o 10 minutos. Se bajó, vio que pasó una moto, la paró y se fue en moto así, pero ya se iba vistiendo con el frac en la camioneta donde iba y afortunadamente iba con un conductor, porque si hubiese estado él, no, o sea, si hubiese estado él manejando no podía hacer nada. Se bajó, se montó en la moto con la batuta y los escores aquí y en frac y llegó al teatro. claro, y eso, bueno, si hay alguien al que le ha pasado no una sola vez, sino muchas veces, es a Carlos Miguel Prieto. En eje central se ha tenido que bajar y Carlos llega corriendo a un concierto. Que yo estoy antes de salir al escenario, ya puedo salir, ya dieron tercera llamada, tengo que salir a afinar, ¿dónde está Carlos? No puedo salir a afinar si no está el director. Y, No, no, ya y viene, pero es que le van a prestar porque tuvo que dejar su frac en el carro, entonces alguien le... Así. sí, sí, Entonces, sí. Bueno, pero es que esta ciudad, porque Caracas, que es mi ciudad, donde también me desarrollé, me crié, el tráfico es una locura realmente, pero es una ciudad con distancias bastante más cortas que la Ciudad de México. ¿Cuántos kilómetros hay entre Coyoacán y Bellas Artes? es tanto, son como 8 o 9 kilómetros. Eso puede ser prácticamente Caracas de punta a punta, o sea, podría ser Caracas casi completa, ¿no? O sea, de 10 kilómetros es un diámetro bastante normal para una ciudad, pero ¿Ya? aquí en la Ciudad de México, Insurgente tiene 40 kilómetros. Y sí nos ha pasado, bueno, a mí me pasó, no, afortunadamente nunca digamos, llegado tarde de perderme una sola vez, porque yo hago como tú, yo me voy 3 horas antes. Una sola vez yo estaba dando clase en Lindavista, al norte de la ciudad. Teníamos concierto con minería
estaba de concertina la maestra Beata. Yo llegué, me iba llamando el gerente de la orquesta. Yo sí llego, me iba vistiendo en el carro, porque ya yo sabía cuánto me iba a tardar, porque había, qué sé yo, manifestaciones, se cayó un puente, no sé. Llegué vestido ya porque me iba vistiendo en el carro, saqué el cello, entré, dieron tercera llamada y entró la concertina de la orquesta. Y yo, Sí, sí. no sé, 10 segundos no entraba. Y es una sensación que la gente no se puede, sencillamente no se puede imaginar. Bueno, Shari, te voy a hacer ahora tenemos aquí una sección en el programa que le hacemos preguntas, la misma pregunta a todos los invitados, son preguntitas, pregunta rápida, respuesta rápida. ¿Ok? ¿Te parece? Bien, a ver, periodo favorito en la música académica. Romanticismo. Compositor favorito. Brahms. Obra favorita. Cuarto de Brahms. Director favorito. Abado. Abado. Violinista favorito. No me hagas eso. Bueno, un top 3 por lo menos. Ok. Oestra. Schering. Milstein. Instrumentista favorito, no violinista. Argerich. Género de la música fuera de tu área. Salsa. Salsa. País de destino turístico internacional. Berlín. Sala internacional favorita. Filarmónica. Comida internacional favorita. Ay, japonesa. Destino en tu país. Hay tantos. Oaxaca. Comida favorita de tu país. Ay, eso es muy, muy, muy difícil. Chiles en nogada. Sala favorita dentro de México. Oye, eso está difícil, porque hay dos que están, la pelea está muy dura. La Nesa y el Bicentenario. Nesa y Vicente. Qué bonito teatro el Bicentenario, ¿no? Es precioso. Que una acústica maravillosa, o sea, no parece así, porque no tiene como o sea, no es la Nesa, que es una sala además bellísima, pero el Bicentenario tiene una acústica espectacular, ¿no? Pero hay unas cosas que hasta podría decir que son un poquito más favorables que en la Nesa. Diferente, Sí, pero sí, tiene más bajos. Tiene sí, una cantidad de bajos mucho mayor que la Nesa y eso ayuda muchísimo y además es una sala muy acogedora, es una sala que te recibe y que no te impone, la Nesa impone, la Nesa impone sí. muchísimo. Bueno, El Bicentenario, Nesa y Bellas Artes son salas que imponen muchísimo. por supuesto, Sí, sí, sí. pero el Bicentenario es una sala que te abraza, y además he tenido experiencias maravillosas en esa sala, así que las dos. Sí, sí, son bellísimas. Y bueno, y otra sala aquí que quizá la gente no sabe los números a lo que estamos acostumbrados aquí en México, pero la primera vez que yo dirigí minería fue en el Auditorio Nacional, Bueno. que es una sala de 10.000 personas. ¿Cómo es para el instrumentista, para ti como instrumentista, como concertino? ¿Recuerdas la primera vez que saliste, por ejemplo, al Auditorio Nacional? ¿Recuerdas la primera vez que saliste como concertino? Sí, bueno, no me acuerdo qué programa fue con minería. Sí fue impactante, sin embargo, nunca me he impuesto más que lo que me impone la NESA. Sí, quizá para la orquesta sinfónica, claro, el Auditorio Nacional se presentan grandes artistas pop, rock y de cualquier género, pero para la orquesta sinfónica la NESA es una gran sala, ¿no? Y no sé, realmente no sé qué es. Cuando recuerdo la primera vez que toqué de solista con la NESA, en la NESA,
veía yo la sala inmensa y además veía yo el público, esa parte del público tan oscura y tan interminable. Y el público te rodea, además, que es otra cosa que muchas salas no tienen. Bellas Artes no lo tiene, hay otras salas que no lo tienen. Es como, bueno, parecido en ese sentido al Filarmonía de Berlín, está un poco inspirada en el Filarmonía de Berlín. Entonces el público te rodea, está detrás de uno también. Sí, sí, sí. A mí me pone, bueno, la primera vez, recuerdo la primera vez dirigiendo y la primera vez tocando en la NESA, me puso más nervioso la primera vez que toqué que la primera vez que dirigí en la NESA. Porque el director entra, saluda al público, le da la espalda al público y ya tienes la orquesta. Pero el instrumentista, tienes al director y tienes público de los dos lados, tus compañeros, sí es un poquito, puede ser abrumadora, ¿no? La sala. De los dos, de los cuatro, Sí. estás rodeado del público. Por alguna razón, la sala NESA en particular me impone muchísimo, porque además de todo, cuando tocas alguna obra que amas muchísimo o algún compositor que admires muchísimo en un lugar que significa mucho para ti, también es mucho más difícil interpretarlo. La vara la pones mucho más alta tú mismo. Y eso me sucede con la NESA, siempre. Sí, sí, lo comparto muchísimo porque sí, es una sala tanto maravillosa como abrumadora puede ser, ¿no? Bueno, para cerrar un poquito, Shari, bueno, primero, muchísimas gracias por haber compartido este espacio y esta hora con nosotros, conmigo. Gracias por brindarnos este momentico, porque sé que todos estamos, a pesar de que no estamos haciendo lo que normalmente hacemos, igual estamos haciendo cosas. Entonces, muchísimas gracias por este ratico. Te digo lo mismo que le he dicho a otros maestros aquí en México, también muchísimas gracias porque tú representas de alguna manera a la Orquesta Sinfónica Nacional y fue la primera orquesta que me abrió las puertas aquí en México. Se lo dije a Carlos Miguel, se lo agradecí mucho porque realmente fue la primera orquesta que me abrió las puertas, a pesar de que tú no tocaste y a pesar de que me estás huyendo, Shari, porque no hemos coincidido como compañeros en la orquesta, pero tú vamos rotando los dos. Cuando yo dirijo sinfónica, tú estás de concertino de minería, y cuando dirijo minería, tú estás de concertino de sinfónica. No me ha tocado ser concertino cuando tú diriges. Sí, pero nos tocará, volveremos y nos tocará y haremos muchos conciertos juntos. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, un placer, Raúl. Muchísimas gracias a ti. Bueno, esto fue todo. Suscríbanse, denle like, comenten y espero que les haya gustado esta y todas las entrevistas. Sigan en el canal porque vienen muchísimos artistas y maestros más. Así que bueno, muchas gracias y chaito. Hasta luego.